Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a este estudio sobre la vida, la muerte y la resurrección. Estaremos analizando distintos pasajes bíblicos y etapas bíblicas también, utilizando la Santa Palabra de Dios como nuestro principal libro de texto. En esta ocasión, vamos a estar analizando otro periodo más dentro de la literatura del Antiguo Testamento. Ya hemos analizado acerca del Pentateuco, acerca de la creación, el origen de la vida, el origen de la muerte. En fin, ya hemos tenido varios estudios. Espero que hayan sido de bendición para usted hasta este momento. Pero en este momento yo quiero que cada uno de nosotros ahora nos enfoquemos en un periodo más del Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo al tiempo de los jueces y al tiempo de la monarquía dentro de Israel. A este tipo de literatura se le llama la literatura histórica. Literatura que entonces nos va a ayudar a comprender cómo fue que ellos vivieron y entendieron este concepto de la vida, la muerte y la resurrección. Quizás cuando usted vaya a analizar la literatura histórica, va a encontrar de pronto un par de detalles. Este periodo se caracterizó en cierta manera por un liderazgo y por una espiritualidad bastante inestable dentro del pueblo de Israel. Quizás va a encontrar también que este pueblo cometió un par de errores que llegaron a ser básicos para poder entonces llevar a este pueblo a un descenso espiritual e inclusive a caer presa de sus enemigos. El primer error que este pueblo cometió ocurrió después de la muerte de Josué. Usted lo puede leer allá en el libro de los jueces. De pronto le voy a dar la referencia para que usted la tenga en cuenta también. Allá en el libro de los jueces, en el capítulo 1, los versículos 21 hasta el 35, va a encontrar que después de que Dios le había dado al pueblo y a sus líderes la instrucción de entrar y conquistar la tierra prometida, una vez que ellos obtuvieron ciertas ganancias, obtuvieron ciertos territorios, y entonces la tierra fue dividida por tribus, se sintieron tan contentos con lo que ya tenían que se detuvieron y no marcharon o no continuaron conquistando más. En otras palabras, se sintieron contentos con lo que ya habían alcanzado. Y no lograron entonces echar a todos los cananitas. Y de esta manera cayeron presa de los mismos cananitas. Segundo error que cometió este pueblo. Ya para los tiempos de Samuel, este pueblo llega a un momento en que decide que ellos quieren ser como las demás naciones que los rodean. Y entonces van donde Samuel y le piden a Samuel un rey. Obviamente esto entristece a Samuel, causa dolor, pero no estaban rechazando el liderazgo de Samuel como tal, estaban rechazando el liderazgo de Dios. No obstante, Dios les concede a ellos este pedido y las consecuencias fueron nefastas más adelante. Ahora bien, cuando ellos son atacados por sus enemigos, son dominados en diferentes ocasiones, imploran a Dios por liberación, Dios trae liberación, pero en ningún momento esto repone todas las pérdidas que han obtenido, especialmente pérdidas humanas. ¿Cómo entendieron entonces los israelitas en este periodo esta idea de la vida, muerte y resurrección? Quizás algunos principios me gustaría compartir con ustedes en este momento para que tengamos una idea clara. De antemano,
le menciono, los escritores de la literatura histórica mantienen consistencia con los autores de la literatura sapiensal, con el autor del Pentateuco. No hay desviación. Mantienen el mismo principio y el mismo conocimiento, y lo vamos a ver en solamente un momento. El primer principio que usted va a encontrar y que quizás sea el que más se repita dentro de la literatura histórica es la idea que nos enseña que la muerte es comparada con un sueño. Y yo voy a buscar mi Biblia y de igual manera lo voy a invitar a usted, apreciado amigo, que me está observando a través de las pantallas de su televisor o la pantalla de sus diapositivos, teléfono, computador, en fin, desde la comodidad del lugar donde usted se encuentra en este momento. Vaya a su Biblia, ábrala conmigo, bien sea un libro o bien sea formato electrónico, acompáñeme. Vamos a dejar que la Biblia nos hable un poco más en este momento. Yo también voy a obtener la mía. Cuando usted va a las Sagradas Escrituras y va a querer entonces leer estos principios, por ejemplo, tenemos que la muerte es comparada con un sueño. Leamos un par de versículos. Lo invito, vayamos al libro de los Reyes. Veamos cómo se trata el caso de cada uno de estos reyes de Israel cuando estos mueren. Leamos. Primera de Reyes, y los invito al capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11 y el verso 43. Lo leo. Acompáñenme, por favor. Capítulo 11, versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam. ¿Nota? Durmió Salomón. Otro pasaje más, mi querido amigo. Podemos también leer allá en capítulo 14, mismo libro, capítulo 14 y el versículo 20. Capítulo 14 y el versículo 20. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Quizás para este momento usted se estará dando cuenta por qué entonces Jesús en el Nuevo Testamento, en ocasión de la muerte de Lázaro, compara la muerte con un sueño. Jesús no está enseñando nada nuevo, no está inventando nada nuevo. Jesús simplemente está regresando a las bases de la Escritura que se encuentra en el Antiguo Testamento y está reflejando ese contenido, está reflejando ese conocimiento para que entonces todos aquellos que lo escucharan en aquella época pudieran tener un mejor fundamento para su fe. Pero eso no es todo. Otro principio que nos presenta a nosotros ahora la Escritura. ¿Cuál es el destino de una persona cuando ésta muere? En otras palabras, me refiero a dónde va la persona cuando ésta muere. ¿Qué nos dice la literatura histórica? Nos lo describe, este lugar lo describe de dos maneras o con dos frases. La primera frase, ellos fueron al camino de la tierra. Y le doy la referencia. Aparece allá en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2, para que usted vaya anotando. Ellos fueron camino de la tierra. En otras palabras, regresaron a su lugar de origen, de donde habían sido tomados. Siguiente frase. Ellos fueron reunidos con sus padres
Y también le puedo brindar algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, Jueces, capítulo 2, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Y de pronto, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Me gustaría quizás leer uno de ellos con usted. Acompáñeme. Leamos Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Y vamos a notar cómo entonces los autores de la literatura histórica expresaban el lugar de destino de sus seres que morían. Leámoslo. Capítulo 17, versículo 11. Y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Ir con los padres. Estas dos frases, apreciado amigo, me indican a mí, o me reiteran a mí, una vez más, el principio que ya habíamos aprendido y que Dios había establecido desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad. ¿Se acuerda cuando en Génesis capítulo 3, verso 19, Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos trabajarían todos sus días hasta cuando ellos regresaran al polvo, porque del polvo fueron tomados? Así que este concepto, que es el que establece Dios desde el mismo comienzo, no se ha perdido todavía. Lo sostiene Moisés en la literatura del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Lo sostienen también los autores de la literatura sapiensal, entre ellos Moisés, David, Salomón. Y ahora una vez más, los autores de la literatura histórica nos recuerdan que no hay un lugar especial o particular donde una persona vaya a ir después de muerta. Todos regresan al mismo lugar, al polvo o a la tierra. Un principio muy importante. En medio de tanta confusión religiosa, en medio de tantas prácticas religiosas, es muy importante recordar esto. Y es por esta razón que necesitamos entonces comprender otro principio más que aparece dentro de la literatura sapiensal. Y lo podemos leer, hay varios pasajes, vamos a leer uno de ellos. Y este principio nos enseña que en la muerte no hay conocimiento, no hay actividad alguna. Leamos, por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Leámosla rápidamente. Capítulo 12, verso 23. Me dice la escritura a mí, y estas son ahora palabras del rey David. Ustedes se acordarán que cuando David tuvo su encuentro con Betsabé, y el resultado de este encuentro fue el nacimiento de un niño, y luego entonces recibe la reprensión divina por medio del profeta Natán. Este niño enferma. David dedica tiempo en ayuno y oración para pedirle a Dios por la vida de este pequeño. Al fin y al cabo no era su culpa, era la culpa del padre. No obstante, la respuesta divina fue: el niño debía de descansar. Y así fue, él murió. Cuando le traen la noticia al rey David, esta fue la respuesta que él dio. Escuchemos bien sus palabras. Repito la cita. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 23. Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Efectivamente, mi querido amigo, las palabras de David son diáfanas. Él sabe que ahora que su hijo está muerto, la única opción es para él más adelante ir y reunirse con su hijo. Él sabe que va a ir donde su hijo, pero él sabe que su hijo ya no va a volver más donde él. Y claramente le dice a usted, no hay actividad entre el mundo de los muertos. Ahora bien, dentro de esta literatura histórica hay un pasaje que me parece a mí muy interesante y que a la misma vez es clave dentro de todo esto. Es clave porque nos brinda ciertos principios de cómo se maneja esta creencia, quién está detrás de esta creencia, de que hay vida después de la muerte, de que hay actividad o conocimiento sensorial después de la muerte, pero a la misma vez establece un gran principio. Y yo quiero invitarlo a usted al libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28. Y en este capítulo vamos entonces a analizar una historia. De pronto usted la ha leído, de pronto le ha generado inquietudes y esperamos por la gracia de Dios brindar algunas aclaraciones. Esta historia nos narra cómo el rey Saúl, en su última etapa de su reinado, o lo que llamaríamos en el ocaso de su reinado, lejos entonces de él reconocer a Dios y entregar su vida a Dios, comete el peor acto de su vida, y es ir y consultar a una pitonisa. Ahora, les brindo un poquito el contexto histórico. Saúl está empeñado en matar a David. Y para ello entonces emplea todo tipo de esfuerzos y todo tipo de recursos para buscar a David donde quiera que fuera y matarlo. Esto causa entonces que los filisteos se den cuenta del descuido que Saúl ha hecho hacia el cuidado de toda la nación y ellos invaden y ellos hacen cuanto a ellos les pareciera, hasta el punto que ahora entonces Israel está en peligro. Ya para este momento han ocurrido algunas cosas. Hay tres premisas a tener en cuenta. Primera de Samuel, capítulo 28. A partir del versículo 3 me dice a mí que en primer lugar, o primera premisa, Samuel ya había muerto. Verso 3, Samuel era muerto. Ten en cuenta eso. Si está muerto, ha sido reunido al polvo y por lo tanto no hay actividad, no sabe nada, no conoce nada. Segunda premisa. Me dice la escritura allí mismo en el versículo 3 que el mismo rey Saúl, reconociendo anteriormente que este asunto de hechicería, adivinación y consultar a los muertos era completamente dañino, él mismo prohíbe esa práctica y también echa a todos sus practicantes de la tierra. Tercera premisa, la podemos leer allá en el versículo 6, donde me dice a mí que Saúl había consultado a Dios por medio de tres medios, o a través de tres medios. Uno, por sueños. Dos, Urim. Y tres, por medio de profetas. Y Dios ni le contesta por sueños, ni le contesta por Urim, ni le contesta por profetas. Recuerden, Dios lo había rechazado a él como rey. Samuel también lo había rechazado como rey, no como persona, pero sí como rey.
Ahora, ¿por qué Dios no le contesta a él por sueños? La única razón es porque con todos sus actos anteriores, él había contristado al Espíritu de Dios y por lo tanto ya Dios no le ofrecía a él información por medio de sueños. ¿Por qué no le contesta por Urim? ¿Qué era el Urim? Era una de las dos rocas que se colocaban los sumos sacerdotes, una en cada lado de su hombro, y a través de esas rocas entonces Dios contestaba, daba respuestas, bien sea positiva o bien sea negativa. Y entonces Dios no le responde al consultar por esas rocas. ¿Por qué razón? Usted se acordará que Saúl mandó a matar al sumo sacerdote y a todos los otros sacerdotes cuando estaba buscando a David. ¿Cómo podía Dios contestarle? ¿Por qué Dios no le contestó a él por profetas? Sencillamente porque él hizo caso omiso a la dirección, a la orientación y a la reprensión de Samuel. Prácticamente entonces Saúl había cerrado las puertas de la comunicación con Dios en ese momento. Ahora, ¿qué sucede? En su desespero, sabiendo que el ejército filisteo es grande, es fuerte y ha rodeado la tierra, ahora él necesita saber si va a poder ganar o no va a poder ganar. Y el capítulo 28 me dice a mí en el versículo 7 que Saúl entonces le pide a uno de sus criados que le busque una mujer que tenga espíritu de Pitón para que él vaya a ella y por medio de ella él le pregunte. Ahora, yo quiero que usted me acompañe brevemente a la pizarra, porque entonces vamos a entender exactamente cuál fue el pedido que Saúl le hizo a este criado. La escritura me dice a mí que como Dios no le respondió por sueños, ni por Urim, ni por profeta, él ahora busca una mujer con espíritu de Pitón. Ahora, esta es la frase que usted va a encontrar en el idioma bíblico del Antiguo Testamento, en el hebreo, y que ahora está traducida al español. El término señora se traduce de esta palabra Baalad. ¿La puede reconocer? Probablemente. Si usted mira la primera parte de la palabra Baal, ¿qué le recuerda? Sí, le recuerda entonces el nombre de los dioses cananitas, Baal. Y esta terminación ATH indica que es género femenino. Así que entonces Saúl está pidiendo que alguien que tenga conexión con Baal, cuya palabra significa señor, pero con género femenino, señora, entonces sea la que le pueda a él orientar. Ahora, Pitón es la traducción de esta palabra op. Y esta palabra op es la que después encontramos como necromancia. Necro es la forma griega de expresar muerte o hablar de muertos. Necromancia entonces es la práctica de adivinar consultando a los muertos. Parece mentira. El mismo que había prohibido esta práctica, ahora la quiere consultar. Ahora, noten ustedes cómo el diablo trabaja. Lo llevan delante de la mujer, allá en el capítulo 28, y entonces ahora el diablo realiza 4 actos que terminan arruinando completamente a Saúl. Primer acto, usted lo va a leer en el capítulo 28, en el versículo 9. La mujer le dice a él, tú sabes que Saúl nos ha prohibido y nos ha echado. No pongas tropiezo a mi vida. Y Saúl le dice, no te preocupes. Entonces, versículo 12. Cuando ella le va a mostrar a quién
está viendo que sale de la tierra. La mujer automáticamente, me dice el texto bíblico en el versículo 12, viendo la mujer a Samuel, un supuesto Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Ahora la pregunta es, antes de que saliera ese supuesto Samuel, la mujer no sabía que Saúl era el rey en ese momento, que él estaba completamente disfrazado. ¿Cómo lo descubrió? Efectivamente, el diablo tapa, pero también destapa. Ese supuesto Samuel le dijo a la mujer que el que estaba escondido detrás de esa vestimenta era Saúl. En segundo lugar, segundo acto del enemigo, lo puede leer usted a partir del versículo 15 en adelante. Este supuesto Saúl le dice este supuesto Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Dándole a entender como que hay actividad dentro del mundo de los muertos, ahondando más el engaño. Tercer acto, lo puede leer usted a partir del versículo 16 y 17. ¿Por qué me consultas si ya Jehová se ha apartado de ti? ¿Ya Jehová no te quiere? ¿Es tu enemigo? En otras palabras, en lugar de darle a él algún tipo de orientación o de ayuda, antes lo acusa, lo ataca. Esa es la actividad del diablo. Cuarto acto, mi querido amigo. Léalo en el versículo 19. En lugar de brindarle algún tipo de esperanza, ahora entonces, este supuesto Samuel le dice a Saúl, mañana te reunirás conmigo, tú y tus hijos, y el campo de Israel caerá. ¿Quién era este Samuel? Obviamente no era el profeta porque ya había muerto, había sido reunido con el polvo. Era el mismo diablo. Él es el que está detrás de este tipo de práctica de consultar a los muertos. Amigo, Dios te bendiga y te ayude a no ser engañado. Hasta luego.